días a todos, querida iglesia. Bueno, estábamos hace 8 días hablando de un tema muy importante. ¿Cuál era? ¿Cómo? Bueno, yo cambiaría la primera palabra, enseñar e instruir a nuestros hijos. Y damos gracias a Dios porque, como decía bien el pastor de jóvenes, Víctor Hugo, estamos muy contentos de ver el respaldo que el Señor ha traído a través de ustedes, padres, y ver que estos chicos que estuvieron aquí hace 3 semanas, pues están asistiendo. Hay unos que todavía los estamos esperando, porque todavía no se han acercado un sábado, pero sí nos parece importante que desde los domingos, desde la reflexión, también hagamos un extensivo el mensaje que estamos hablando desde los jóvenes, desde los días sábados. Entonces, es por eso, y preocupados principalmente porque estos chicos que están aquí, que estuvieron aquí hace 3 semanas, representan un puñado de chicos que van a enfrentar próximamente retos y muchos cambios en sus vidas a nivel emocional, psicológico, y nosotros como padres también los vamos a acompañar en eso. Y nosotros como Ministerio de Jóvenes queremos acompañarlos también. Pero sin lugar a dudas, viene una época muy importante, definitiva en la vida de estos chicos. Así que nos parece urgente tener en cuenta y considerar en qué creen nuestros chicos. Entonces hicimos un ejercicio muy interesante que Dios puso en el corazón del Ministerio de Jóvenes, y es hacer una encuesta. Y comunicamos a todo el Ministerio de Jóvenes para que lo invitamos a que hicieran una encuesta, resolvieran una encuesta. Y esa encuesta arrojó unos resultados muy interesantes que hoy quiero compartir con ustedes. Para empezar, tenemos que partir de una primera base, mi hermano. Para empezar, tenemos que considerar que todo ser humano en su formación tiene 3 aspectos básicos o fundamentales. El triángulo está en inglés, pero yo se los traduzco. La parte visible del individuo son las acciones, ¿cierto? La punta de la pirámide. Es decir, lo que vemos, evidenciamos, pueden ser palabras, pueden ser decisiones, pueden ser comportamientos. Pero debajo, lo que respalda esas acciones son los valores del chico o la chica. ¿Qué clase de valores hemos enseñado en nuestro hogar? Pero los valores como el respeto, como la amabilidad, como el cariño o la decencia, tienen una base más profunda. ¿Y qué son? Las creencias. Y a eso apuntamos con el Ministerio de Jóvenes. Esto lo dice el señor Glenn Schultz, psicólogo cristiano, en un libro que, aunque es del siglo pasado, del siglo pasado, es importante considerar que no ha cambiado y que aún todos nosotros tenemos esta misma escala, pero nuestros jóvenes también. Así que es importantísimo tenerlo en cuenta. Y como ministerio nos preguntamos en qué creen sus jóvenes y sus hijos. Y yo les pregunto, padres, ¿ustedes saben en qué creen sus hijos? ¿Alguna vez nos hemos detenido a preguntar si creen lo mismo que yo creo? ¿O si ellos creen un poco diferente? ¿O creo que a veces damos por hecho que creen lo mismo por el simple hecho de que vengan a la iglesia? Pero nos llevamos varias sorpresas en esta encuesta. Vamos a hacer un ejercicio, y es que voy a presentar las preguntas y ustedes en su corazón van a responderlas para que el Señor tome registro de esta encuesta también. La primera pregunta tiene que ver con, las primeras 3 preguntas tienen que ver con ¿quién es Dios? Así que la primera pregunta que le hicimos a los chicos es ¿cómo crees que es Dios? Y no se imagina la cantidad de respuestas que encontramos, mi hermano.
Un 11%, bueno, tengo que recordarles que encuestamos a 26 jóvenes entre los 11 años y los 30 años. Los demás no nos respondieron la encuesta. Eso es un poquito desilusionador porque la idea era poder contar con todos. El Ministerio de Jóvenes calcula más o menos más de 30, 40 jóvenes en su lista, pero no todos pudieron o no quisieron responder nuestra encuesta. Pero 26 me parece que es una muestra bastante significativa. Y 11 de estos chicos dijo que Dios es un ser de luz y maravilloso. 7 de ellos dijeron que Dios es alto, blanco, de ojos azules y está sentado en una nube. 5 de ellos dijeron que Dios es un espíritu. 2 de ellos dijeron que no sabe realmente. Y solamente una persona dijo que Dios es alguien chévere, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿crees que Dios creó el universo, la naturaleza y toda la vida que hay a tu alrededor? ¿Ustedes creen? La pregunta 3 arrojó que 23 chicos dicen que sí. Perdón, sí, esta, sí señor. Bueno, no estábamos tan lejos, gracias. 24 chicos dicen que sí y 2 dicen que no lo saben, ¿verdad? Y ahora sí la tercera nos dice: ¿crees que Dios se involucra personalmente en la vida de los seres humanos? Las respuestas dijeron que sí, otros 2 dicen que no y hay uno que dice que depende de la situación. La siguiente pregunta tenía 3 opciones de respuesta. ¿Te consideras creyente de ciertas ideas pero incrédulo en otras? ¿Cristiano completamente convencido? ¿O simpatizante del cristianismo pero no practicante? Es decir, la primera es una completa honestidad de decir: yo sí creo en esto pero no en esto otro. Definitivamente no. La del medio da una completa credibilidad a las escrituras y a la fe cristiana. Y lo último es que sí lo creo, pero no lo practico, que es muy diferente. Esto nos arrojó los resultados. 13 chicos dicen estar convencidos, pero 10 de ellos tienen dudas. Y otros 3 reconocen que no practican el cristianismo, aunque creen. La siguiente dice: ¿qué tan importantes son tus creencias espirituales o religiosas en las decisiones de tu vida? De 1 a 5. Siendo 1 nada importante o nada importante y 5 absolutamente importante. Las respuestas que encontramos, gracias a Dios, fue de una escala del 3 al 5, teniendo en cuenta que para ellos lo espiritual es importante. La pregunta es: ¿qué espiritualidad creen? Porque están interesados en las cosas espirituales. Siguiente. ¿Crees que los cristianos, los musulmanes, los budistas y los judíos oramos al mismo Dios, aunque usemos nombres distintos? A mí me gustaría detenerme aquí y que usted lo piense. Nos llevamos sorpresas, ¿no? Damos por hecho que tal vez sí, tal vez no. Por ahí veo gente que dice resueltamente que no. Los resultados nos dicen que 15 de los chicos dicen que no, efectivamente. 7 de ellos dicen que sí. 2 de ellos dicen no sé. Otro chico dice es posible, nadie lo sabe. Y vamos a analizar ahorita esa respuesta porque me parece interesantísima. Y la última dice que judíos y cristianos sí, musulmanes no. Allí podemos evidenciar una fuerte determinación hacia el cristianismo. Pero vamos a ver hacia adelante en la práctica qué está pasando. ¿Crees que las enseñanzas de Jesús y las ordenanzas de la Biblia son las únicas maneras de conocer y relacionarnos con el único Dios verdadero? Las enseñanzas de Jesús y las ordenanzas de la Biblia son las únicas maneras de conocer a Dios. 12 chicos dijeron no. Entonces, ¿qué otra cosa nos lleva al Señor? 11 dijeron sí. 2 dijeron algunas veces sí, otras no. Ahorita vamos a ver. Y
un chico dijo, no, no son aplicables para este mundo. Puntualmente dijeron, ahorita lo vamos a analizar, el mundo ha avanzado y ha cambiado. La Biblia se quedó en el pasado. Siguiente pregunta, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? No importa cuál fe religiosa uno cree, todas las creencias espirituales y religiosas procuran hacer lo bueno, buscan la verdad y creen en un ser superior. Es decir, todas finalmente llegamos a un mismo punto. Los chicos creen que el 13% dice que sí están de acuerdo con esa afirmación. Vuelve y juega, 11 dicen que no. Y 2 dicen que no lo saben. Hay una clara diferenciación. ¿Hay alguna manera de saber cuál fe o religión es la verdadera? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Le han hecho esa pregunta alguna vez? Dentro de las más de 6.000 religiones que en este momento están activas en el mundo, nuestros chicos tienen una mezcolanza de información entre solamente 5 chicos dicen que sí, que es el cristianismo. Pero otros dicen, sí, es la que me haga sentir mejor. Otros dicen, sí, por la fe que tenga la persona. Es decir, que yo tengo fe en una matera, la matera me va a hacer milagros. Otros dicen, no lo sé. Otros dicen, sí, por el testimonio de la persona. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Sí, probándolas, pero no explicó cómo. Es subjetivo, cada persona decide en qué creer. Y estamos en la era de que cada quien hace lo que bien le parezca. ¿Crees que Jesucristo fue una persona real que vivió en Israel hace más de 2000 años? Gracias a Dios las respuestas dicen que todos dicen que sí. Todos dan credibilidad de que Jesús realmente existió. Y es que en el Ministerio de Jóvenes hemos hecho el trabajo y la tarea de mostrar y exponer científica, arqueológica e históricamente por qué Jesús existió. Y los muchachos lo han copiado, han creído. Esta me parece importantísima. ¿Crees que las palabras dichas por Jesucristo y registradas por los primeros discípulos en los evangelios y en la Biblia a lo largo de los siglos son auténticas 100% y confiables para mi vida y para el mundo? B, algunas sí son auténticas, otras son interpretaciones privadas de algunas personas, mal interpretadas a lo largo de la historia. Y C, muy difíciles de comprender y hasta se contradicen, pero son auténticas y verdaderas. Hay 3 niveles de fe acá. 17 chicos dijeron sí, son auténticas, la gran mayoría de los encuestados. 6 dijeron algunas son auténticas, pero otras son interpretaciones, y eso lo están enseñando en las universidades y en los colegios. Por ejemplo, que Jesús fue un gran maestro, un gran líder, pero no fue Dios, y no es Dios. 2 dijeron ninguna de las anteriores y 1 dijo es muy difícil de comprender y hasta se contradicen, aunque son auténticas y verdaderas. ¿Crees que Jesús resucitó a los 3 días después de haber muerto a manos de los judíos y del Imperio Romano? 23 dicen que sí, 2 dicen no lo sé y 1 no se puede probar. ¿Crees que los 10 mandamientos pueden y deben ser aplicados en otras culturas como la oriental, la africana o las culturas indígenas ancestrales? ¿Por qué sí y por qué no? Los chicos dicen, 18 dicen que sí, que se pueden aplicar. Otros dicen, 4 dicen que no lo sé y otros dicen que no. Y aquí hay una relatividad en cómo aplicamos los mandamientos a nuestra vida, a nuestra realidad. Creemos en un Dios, pero ese Dios que creemos que vivió hace 2000 años y que ahorita no tiene nada que ver con nosotros. Esta me encanta, porque puso a prueba todo el sistema de valores. De aquí en adelante las pone en prueba todos. ¿Es incorrecto tener relaciones íntimas antes del matrimonio? Las respuestas fueron, 16 dicen sí, es incorrecto. Pero 7 dicen no. Y vamos ahorita a ver los argumentos. Y 3 dicen no lo sé. O sea que si sumamos el 7 con el 3, que es la misma respuesta, nos empieza a dar unas opiniones más tajantes y dudosas frente a un mandamiento tan claro. El siguiente es muy chistoso. ¿Cuándo es mejor mentir? ¿Cuándo es mejor mentir? Bueno, nuestros chicos dijeron
Nunca, 20%. Pero 6 dijeron, ay, solo cuando yo lo necesite. Cuando me sirva, ¿no? Cuando me convenga. Y alguien por ahí dijo algo muy, muy curioso, ¿no? Cuando la vida de otra persona dependa de ello. ¿En qué casos es correcto copiar los deberes y las tareas de un compañero? 12 dijeron nunca, pero 11 dijeron solo cuando lo necesite. Es decir, se relativiza más el mandamiento o por lo menos las decisiones honestas de un cristiano. Y el 3% dice, no lo sé. ¿Crees que vale la pena reunirse cada semana o más días en la iglesia con los demás cristianos para alabar y conocer a Dios? Medimos la asistencia de los muchachos. Curiosamente dicen sí, es importante y vale la pena. Y la última persona dice sí, pero no obligándome. O sea, todos casi que están de acuerdo. Pero ¿por qué no los vemos en la iglesia? Y estamos hablando de los jóvenes, no de los adolescentes que los traen los padres, sino los jóvenes. ¿Por qué prefieren irse a jugar? ¿Por qué prefieren irse a dormir? Porque honestamente nos dicen, no, está durmiendo. Si vale la pena, ¿no? Uno puede ser cristiano sin necesidad de orar y leer la Biblia todos los días sin falta. Les pregunto, ¿uno puede ser cristiano sin orar y sin leer la Biblia todos los días? O sea, lo puede hacer 2 veces a la semana. ¿Quién dice que sí, pero no levanta la mano? Aquí es complejo. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? No, no. Pero los chicos dicen, 14 dicen sí, pero es difícil hacerlo todos los días. Honestamente dicen, no lo hacen, el devocional no lo aplican. Otros 12 dicen no. Es complicado sostenerse en un mundo y llevar un cristianismo, un estilo de vida que es contracorriente. ¿Cómo lo voy a hacer orando 2 veces a la semana? ¿Cómo lo voy a hacer leyendo la Biblia? Y uno los nota, ¿no? Cuando empiezan a leer a tropezones la Biblia. Porque nunca la leen. La leen solo cuando uno aquí les dice que la lean. ¿Crees que a Dios le importa la manera en que uno lo alaba en la iglesia? Opiniones totalmente divididas. Mitad sí, mitad no. A Dios no le interesa cómo yo lo alabo. Yo lo puedo alabar sentado, dormido, chateando en un celular. Al fin y al cabo lo estoy alabando en mi corazón. Pero otros dicen que sí. Y eso tiene mucho que ver con lo que ellos están viendo en nosotros cuando aquí alabamos al Señor. A través de la oración a Dios, ¿realmente se obtiene alguna respuesta? 23 dicen sí y 3 dicen no lo sé. Esas son las respuestas. Las 3 primeras tienen que ver con el carácter de Dios. El detalle con el conocer las creencias de los chicos en cuanto a qué están creyendo acerca de Dios, las 3 primeras, tiene mucho que ver con el carácter de Dios. Hace 8 días nos decían, es importante enseñar e instruir a nuestros hijos en qué era lo primero que había que hacer. ¿Qué es lo primero que como padres debemos enseñar a nuestros hijos? El carácter de Dios. El carácter y los atributos de Dios. ¿Y qué es el carácter? El carácter es el conjunto de los rasgos, cualidades y circunstancias que indican la naturaleza de una persona, su manera de pensar y su manera de actuar. ¿Eso qué quiere decir? Debemos preocuparnos por enseñar a nuestros hijos cómo es Dios en su carácter, primeramente. No resolviendo sus dudas a ver si es alto, si es blanco, si es morenito, si es... ¿O dónde está Dios? Que era mi pregunta cuando yo tenía 14 años. ¿Dónde exactamente está Dios? Pero realmente lo que necesitamos entender es el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Acompáñenme por favor a Éxodo, capítulo 34.
Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. La mejor manera de conocer a alguien no es solo con su físico o con qué es lo que estudia, porque de paso se ha dicho, usted no es alguien por lo que estudia, por lo que tiene, por lo que aparenta. Usted es lo que es por su carácter, por la manera en cómo usted toma decisiones, por cómo usted se comporta en momentos difíciles, extremos, cuando está atribulado, como dice la Biblia. La palabra griega para tribulación es apretar. Y las circunstancias nos apretan. En ese momento usted cómo actúa. Allí sale realmente quién es usted y quién soy yo. Y resulta que Dios hace una poderosísima descripción a Moisés de quién es él. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dicen así. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es el Dios al que creemos. Él es Dios. Definimos a Dios muchas veces, y lo encontramos en las respuestas de los chicos, dependiendo a lo que ellos les ha pasado en sus vidas. Regálame la diapositiva que sigue. Vamos a ver las respuestas de los chicos. Y aquí es interesante saber que ellos definen a Dios según lo que Dios ha hecho en sus vidas, no según lo que Dios es. Y aquí hay una diferencia sutil. No podemos describir y conocer a Dios solo por las experiencias que Él nos da. Por ejemplo, creo que Dios es un ser, un espíritu maravilloso, inteligente, que te da consejos y te ayuda en todo. Nunca te abandona, siempre está para ti en todas partes. Alguien que no te va a rechazar por el color de piel ni por tu orientación sexual, porque Dios es amor. Entonces al principio vimos, sí, él cree en Dios, pero ¿este es el Dios de la Biblia? Muy sutilmente, no. ¿Dios es amor? Sí. Pero es justo, gracias, pero es justo. Y miren lo que dice Éxodo 34. Perdono la maldad y la iniquidad, pero no tendré por inocente al culpable. Justicia. Entonces, yo no puedo enseñar o no puedo creer, proyectar a Dios de acuerdo a la paciencia que Él me ha tenido solamente por las bendiciones que me ha dado a mi vida. También tenemos que contar los fuetazos que Dios ha dado. También tenemos que contar las exhortaciones, las enseñanzas que Él nos ha dicho, las incomodidades, las pruebas, las tribulaciones, los malos ratos que Él nos ha permitido pasar, porque ese es el Dios completo. Y la siguiente. Yo creo que Dios es alguien chévere, que puedes considerar como un amigo, de esos con los que puedes pasar un sábado en la tarde para tener charlas casuales, y que también siempre estará para apoyarte cuando lo necesites. Vuelve y juega. Estamos describiendo a Dios, y tal vez padres, estamos describiendo a Dios solo por lo que nos pasa. Pero realmente la descripción de quién es Dios está ¿en dónde? En la palabra de Dios. Nos puede pasar de pronto como Moisés. Moisés se enfrentó con Amalek, Israel se enfrentó con Amalek en el desierto, y mientras los dos pueblos estaban en guerra, Moisés levantaba las manos y de repente Israel milagrosamente prevalecía, dice la Escritura, ganaba la guerra.
Pero cuando Moisés bajaba los brazos, inmediatamente Amalek se ganaba la guerra. Entonces uno dice, qué extraño, hasta ese momento Dios no se había mostrado como un Dios que hiciera ese tipo de milagros tan curiosos. Entonces fue tal el punto que Aarón y Caleb y Josué tuvieron que levantarle los brazos y traerle una piedra para que se sentara, y la batalla duró casi toda una tarde. Moisés con los brazos levantados y ellos dos sosteniéndole los brazos a Moisés, y así fue que ganaron. Entonces Moisés, ¿qué dice? Dice definitivamente Jehová Nisi. ¿Qué significa? Jehová es mi estandarte, mi bandera. Jehová es como una bandera que se ondea para la batalla y que infunde temor a mis enemigos. De esa manera Moisés conoció a Dios a través de una experiencia personal, porque Dios no lo volvió a hacer nunca más en la Escritura. Pero Moisés conoció a Dios de manera íntima. Moisés, que lo conocía de manera escritural en la Biblia. De la misma manera, padres, no podemos conocer a Dios solo por las experiencias que tenemos. Y tenemos que invitar a nuestros hijos a que se relacionen íntimamente con Dios. Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Salmo 145, 18, el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Cuando dice de verdad, dice desde un corazón recto y fiel, no desde lo que a mí me parece que es correcto. La manera de intimar con Dios, de acercarnos con Dios, es como Él lo ha establecido en su palabra. Y nuestros hijos están viendo eso. Están viendo que Dios existe y que podemos relacionarnos con Él como como nosotros queramos. Igual, Dios es amor. Y siempre va a estar ahí cuando lo necesites. Esto deja ciertamente un nivel de permisividad que no es bíblico. En todo tiempo voy a tener a Dios a mi favor. ¿Será? Dios es justo y no soporta la iniquidad ni la maldad. Como padres, nos toca la parte más difícil a la hora de enseñar el carácter de Dios a nuestros hijos, y es nosotros siendo ejemplo. Porque Jehová dijo, sean santos porque yo, si Dios es santo, que ese es el carácter más puro de Dios, y me pide a mí que sea santo, yo tengo que pedir a mis hijos que sean santos. Debemos explicar a nuestros hijos y jóvenes cómo actuamos. Cada decisión que ustedes tomen, padres, socialícenla con sus hijos. Siéntense con ellos y explíquenles, mira, me enojé por esto, me molesté por esto y esto y esto. Estoy contento y te felicito por esto y esto y esto. Yo quiero que sepas que me molesta esto y esto porque la Biblia dice esto y esto y esto. Hijo, hija, tengo que pedirte perdón otra vez porque me equivoqué. Y me equivoqué por esto y esto. Y Dios dice que yo debo pedir perdón. Entonces sus hijos van a aprender el significado de perdonar y ser perdonados. Además, tenemos que invitar a nuestros hijos a que tengan una relación personal e íntima con Él. ¿Cómo? Yo tengo un caso muy bonito que me gusta resaltar mucho. En una casa de uno de ustedes se hacen oraciones cada semana. Y allí se les asigna a cada miembro de la familia una porción bíblica para leer y que la socialice con la familia. Eso es abrir espacios para que nuestros jóvenes tomen la Biblia y nos la enseñen a nosotros. Eso es propiciar acercamientos de Dios, del chico hacia Dios o de la chica hacia Dios. No es solamente vaya a la iglesia, hizo el devocional, oró. Eso que hizo está mal. ¿Es malo? No, nosotros tenemos que motivarlos. Y por último, otra forma de conocer a Dios es a través de la naturaleza. Romanos 1, capítulo 1, versículo 20, nos dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son claramente manifestadas a través de las cosas creadas.
Para los niños pequeños es muy útil llevarlos a conocer la naturaleza y a través de la naturaleza explicar el carácter y la esencia de Dios. No que la naturaleza sea Dios, sino que en la naturaleza Dios ha dejado su sello, su carácter. Como dice Proverbios, mira perezoso la hormiga. O como dijo Jesús a sus discípulos, miren las aves de los cielos, que no comen, no siembran ni cosechan, y mi Padre les da de comer. Así se enseña el carácter de Dios. De manera práctica, de manera didáctica, digámoslo así. Ahora, las siguientes preguntas, las siguientes respuestas son muy curiosas, mi hermano. ¿Es posible? No, la anterior, perdón. La anterior diapositiva. Creo que Dios es alto, blanco, reluciente, con ojos azules, pelo largo y siempre bien vestido. Dios es alto, con barba, pelo ondulado y largo, moreno, flaco, ojos cafés, feliz. Me encanta. Ese es el Espíritu Santo. En la última parte, ¿no? Feliz, porque con barba, ondulado, moreno, la verdad no sé. Pero Dios es feliz. Pero, ¿qué pasa con estas definiciones? Una duda que siempre nos asalta, ¿Dios tendrá cuerpo? ¿Cómo es Dios físicamente? ¿Dios físicamente tiene cuerpo? Dios es espíritu, ¿cierto? Pero Dios se ha manifestado corporalmente. ¿En quién? Colosenses 1:20 dice, en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y 1 Corintios capítulo 12 dice que ustedes y yo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. No que seamos dioses pequeños, Jehová Junior, como dicen por ahí, no. Sino que somos los miembros del Señor cuando el Señor, habitando en nosotros, va y abraza al que está en desesperación, lleva alimento al que no tiene. Allí estamos siendo el cuerpo del Señor, todos juntos como iglesia. Las preguntas de las 6 a la 9 tienen que ver con la veracidad de las Escrituras y del cristianismo. Ayúdeme este lado de acá, solo este lado de acá. Busquemos Isaías capítulo 45. Solo esta columna de aquí. Isaías capítulo 45, 22. Y la columna del centro, busquemos Juan capítulo 17, versículo 3. Y la columna de este lado, busquemos Juan 14, 6. Allí con eso vamos a certificar Isaías 45, 22. Juan 17, 3 y Juan 14, 6. Con eso vamos a certificar la total declaración que hace la Biblia. Y en eso tenemos que ser radicales. Y qué pena con los demás. Pero solo hay una sola verdad, solo hay una sola fe verdadera. Solo hay un solo Dios. Leámoslo. Isaías 45, 22 en voz alta a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Me encanta. Yo soy Dios. Él es Dios y no hay más Dios. No hay más Dios. No lo hay. Hay una sola revelación de ese Dios. Todos juntos a la cuenta de 3. Juan 17, 3. 1, 2, 3. Amén. La única manera de conocer a ese Dios único es a través de ¿quién? ¿Por qué? Juan 14, 6 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Solo hay una manera de acercarse a Dios. Las siguientes diapositivas son muy curiosas
las respuestas, porque hay un chico que dice, es posible que no se sepa cuál es la religión verdadera. Al menos nadie con vida. O sea, uno lo sabe cuando se muere. En muchos lugares se les da nombres y significados distintos a las mismas cosas. Y al final ninguna es mala, solo son formas distintas de buscar a Dios. Delicado. Y hay que dejar algo en claro. Alguna vez David Platt, famoso misionero cristiano, en su libro Radical, se los recomiendo, es muy bueno, cuenta una anécdota. Estando él en India, conversa con un budista, con un musulmán y con un hinduista. Conversando ellos, los otros muy animados les dicen, ole, fíjate que viendo bien las cosas, analizando la situación, nosotros básicamente en temas fundamentales creemos en lo mismo. Creemos en un Dios, buscamos el bien, hay una verdad absoluta, hay un ser supremo. No deberíamos no deberíamos estar separados. Entonces el misionero les dice, a ver si les entiendo. Todos estamos al pie de una montaña y arriba en la montaña está Dios. Entonces cada cultura, cada continente, cada persona toma un camino hacia Él y al final todos nos encontramos allá, con Dios. Yo subo por la derecha, usted sube por el centro, usted sube por la parte rocosa, yo subo por el pastico. Todos llegamos a Dios finalmente. Los demás dijeron, exacto, eso es. Entonces el misionero les dice, ¿y qué pasaría si ese Dios que está en la cima decide bajar de la montaña? ¿Y qué pasaría si ese Dios decide buscar a las personas y no permitir que ellas hagan esfuerzos por buscarlo, sino Él acercarse a las personas? Entonces ellos se quedaron mirando y dijeron, pues sería fantástico. El misionero les dijo, pues tengo el placer de presentarles a Jesucristo. Porque es Jesucristo quien se ha acercado a nuestra vida y lo dijo Él mismo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si hay alguno que oye mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. No es una religión, es un estilo de vida, como lo hemos dicho antes. Es una decisión de fe. Y en eso tenemos que ser claros. Un chico dijo, creo que la religión verdadera es con la que te sientes feliz, cómoda, y que tú creas que verdaderamente estás teniendo buena comunicación con Dios. Vuelve y juega. Si aquí les enseñamos que Dios ha dicho en la Biblia que este bafle es la manera para poder creer en Dios, que lo sigamos y que lo escuchemos, entonces van a creer si se sienten cómodos, ¿no? Cuidado, padres. ¿Será que nosotros estamos siendo cómodos al momento de creer en la palabra de Dios, diciendo unas cosas sí y otras cosas no? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos la fe verdadera? Estudiando con ellos las declaraciones de Jesús en el libro de Juan. Son 7 declaraciones, ¿se acuerdan? Los yo soy de las Escrituras. Y ya las hemos estudiado aquí en la iglesia. ¿Alguien me menciona una? Lo acabamos de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otro, yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta del rebaño. Yo soy la resurrección y la vida. Estudiando esos pasajes, padres, les aseguro que sus hijos van a fundamentarse en la persona de Jesús y van a creer que Jesús es verdadero. Pero creo que nos ocupamos mucho en decirles qué no deben hacer, cuando debemos enseñarles es por qué y quién es el que ha dicho que no lo deben hacer. De esa manera inspiramos a la obediencia, no la imponemos. De esa manera motivamos, enseñando el ejemplo que Jesús nos ha puesto. Y por supuesto, la típica pregunta, ¿no?
¿Será que Dios es, será que la Biblia la escribieron los hombres? ¿Cierto? Para no extenderme, un profesor estadounidense, Peter Stoner, hizo un estudio estadístico muy preciso, aprobado por institutos importantes en Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Estudió desde la estadística las probabilidades de que una sola persona pudiera cumplir no con una, sino con 8 profecías dichas por los antiguos judíos aplicadas al Mesías. Y encontró que esa probabilidad es del 1 entre 10 a la decimosexta parte, 10 a la 17. Eso es una suerte de ceros hacia la derecha, que eso es una cosa inconcebible. Pero para que ustedes tengan una idea, es como coger monedas de 1,000 pesos, ¿cierto? Y desparramarlas, ese 10 a la 17, desde México hasta Colombia. Desparramar esas monedas. Y la cantidad de monedas no quedaría en el piso solamente, quedarían a medio metro de altura. Menos. Y de esas monedas coger una, ponerle una X y tirarla en medio de las monedas. Y que esa persona, y que cualquier persona, caminando desde México hasta Colombia, tapada los ojos, vaya buscando y que en un solo intento saque esa moneda. Esas son las probabilidades de que una sola persona haya cumplido 8 de las profecías del Antiguo Testamento. 8 que no puede cumplir. Por ejemplo, que no pudiera cumplir a propósito. Por ejemplo, Jesús fue atravesado por un costado, en el costado. Zacarías da esa profecía. Que el corazón del Señor estalló y se derramó como cera. Salmo 22. Que haya sido menospreciado y vituperado entre los hombres, Isaías 52. Que en su tumba haya sido la de un rico, Isaías 52. Todas las profecías se cumplieron. Ahí les mencioné 4. Es demasiada precisión la que encontramos en las Escrituras. No la pudieron haber escrito los hombres por su propia iniciativa. Dios usó hombres que bajo su inspiración escribieron las Escrituras. Padres, sentémonos con nuestros hijos a estudiar las Escrituras en la mesa. Aprovechemos el desayuno, el almuerzo y la comida. No para, apaguemos celulares, apaguemos Netflix, apaguemos el internet, desconectémoslo. Quitemos las cosas electrónicas de la mesa y sentémonos a dialogar con ellos, a conversar. Escuchémoslos. No los juzguemos, escuchémoslos primeramente, luego les mostramos las Escrituras. Ustedes no se imaginan ayer la cantidad de jóvenes que había deseosos de hablar con nosotros, de contarnos cosas, de responder sus dudas frente a esa de las relaciones íntimas antes del matrimonio. Padres, no se las están preguntando a ustedes. Las preguntas de la 14 a la 16 hablan sobre obedecer los mandamientos del Señor. Algún chico dice, ¿por qué es incorrecto tener sexo antes del matrimonio? Él dice, es importante... bueno, aquí la tengo. El siguiente, mi hermano. ¿Es incorrecto? El chico dice, no, porque es algo natural. Yo pienso que debes abstenerse yo no pienso que debas abstenerte de tener relaciones con la persona que amas solo porque aún no se pueda casar. Yo pienso que es mejor marcarlo por edad. Qué conveniente, ¿no? Y la siguiente dice, creo que el mundo ha cambiado. Tal vez antes sí eran más aplicables los mandamientos, pero ahora hay algunos que ya no se usan. Y tiene razón, porque no los estamos usando, porque no los estamos obedeciendo. No cometerás adulterio, no está bien, pero todo el mundo adultera. Y recordemos lo que el Señor Jesús dijo, no basta solo con usted acostarse con una mujer. Si usted la mira y la desnuda en su corazón, ¿ya qué?
Y yo le digo una cosa, padres, si al varón, el hijo o la hija, lo ven mirando a otras mujeres, su credibilidad y su autoridad para luego decir no se acueste con esa persona, ¿en dónde está? En los pies. Nosotros como hijos de Dios, varones, tenemos que hacer pacto con nuestros ojos delante de Jehová, como hizo Job, como el caballo. Es difícil, sí, es difícil, vaya, es difícil, pero sed santos porque yo soy santo. ¿Cuándo me conviene mentir? Yo diría que esa es la pregunta. Muchos respondieron en situaciones incómodas, cuando tu integridad o tu vida dependen de ello, cuando es para proteger a alguien o es para salvar una vida. Qué curioso. ¿En qué casos puedo tomar decisiones deshonestas? Cuando la persona verdaderamente no tiene tiempo de hacerla, cuando no puede hacer la tarea, cuando de verdad no puede hacer la tarea. Entonces puedo copiarla. Estamos relativizando los mandamientos del Señor. Cuando el Señor dice no robarás, ¿qué está diciendo? Pero es que nuestros hijos están viendo que es que nosotros decimos, ¿aló? Sí. No, mira que no tengo la plata para este fin de semana. Te la tengo para el otro fin de semana. No, se me cae la cara de vergüenza. Bueno, gracias. Muchachos, nos vamos para Panaca este fin de semana. Nos vamos para el parque del café este fin de semana. Y su hijo y su hija saben que usted acaba de mentir. Pero es que yo mentí por el bien de la familia. Estamos deformando los mandamientos de Dios. Entonces, uno puede encontrar en Facebook a padres mentando madres y a las 2 horas mandar bendiciones. Y vemos a madres criticando a otras mujeres en un momento y en el otro pidiendo por las familias de otras mujeres, pidiendo al Señor por otras mujeres. Nuestros hijos necesitan saber que el mandamiento es irrevocable, no tiene opción. Padres, ¿es correcto tener relaciones íntimas con su pareja antes del matrimonio o fuera del matrimonio? ¿Es incorrecto? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha dicho. Pero quiero resaltar la respuesta que sigue y con eso termino. Gracias. Este chico da en el clavo con los mandamientos del Señor. Dice, yo pienso que es una medida no tener relaciones sexuales, es una medida para evitar que tengas un hijo con cualquiera que no amas. Pero si Dios lo dice, no debería, aunque Él dice no debo, cuestionarlo. Admirable la fe del chico. Vamos, por favor, acompáñenme a Isaías 48:17. Da en el clavo esta declaración de este chico, porque es un muchacho. La declaración de este chico es muy importante. Isaías 48:17. Y yo les decía ayer muy fronteramente, y hoy no lo voy a hacer así, no voy a repetir la misma palabra de ayer, pero Dios, y eso es algo que debemos comprender todos, Dios no da ordenanzas por molestar, por incomodar, por imponer. Él sencillamente no dice, no hagas esto porque me da la gana de decirte que no lo hagas. No. La explicación está en Isaías 48, versículo 17, que dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino. Los mandamientos de Dios nos protegen y este chico dio en el clavo. No solamente por un embarazo no deseado, sino por una enfermedad,
por una mala decisión, por un desgaste. Ayer les comentábamos a los chicos, mire, a medida que usted va teniendo relaciones íntimas y va teniendo parejas y va teniendo novios de seguido, su corazón y su cuerpo se va desgastando. Entonces, la primera relación finalizó. La segunda, usted llega a la segunda relación con cosas de la primera. Y luego llega cuando tiene una tercera, llega a la tercera con cosas de la primera y la segunda. Y luego llega a la cuarta con cosas de las tres anteriores. Y Dios no quiere eso para ustedes, les decíamos ayer. Por favor, si hay algo que entregar a Dios, pureza, santidad, si hay un cuerpo que hay que entregar, es a Dios, no a nadie más. Y como él dice allí, este chico dice aquí, a cualquiera que no amas o que no me ama. Y Dios sabiamente ha determinado una medida para saber el nivel de amor es el matrimonio, el nivel de compromiso. Entonces me doy cuenta. Y ayer socialicé con los chicos mi experiencia. 12 años esperando a mi esposa, 12 años, sin tener relaciones íntimas. Un milagro, sí. Pero el Señor así lo permitió y me ayudó a través de la oración. Busquemos entonces para finalizar Malaquías 2:15. Vamos a la última diapositiva, mi hermano. Ay, gracias. Malaquías 2:15 nos dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y yo se los leo en esta versión. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Estamos en Malaquías 2:15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? De esa unión quieren hijos que vivan para Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que la responsabilidad, padres, no es del ministerio de jóvenes. Nosotros con mucho gusto los acompañamos, los apoyamos, los llamamos, hablamos con ellos, con ustedes, les damos orientaciones, oramos, doblamos rodillas por ustedes, por sus chicos. Pero la responsabilidad Dios la ha dado a ustedes. Y me parece bellísimo notar que Dios dice, Dios ha hecho nacer un hijo a ustedes, permitirles a ustedes tener un hijo, habiendo en él abundancia de espíritu, o sea, pudiendo él crear un ser humano por su cuenta. Ha permitido que usted, papá y mamá, tengan un hijo, dándonos el privilegio de tener un hijo o una hija. ¿Para qué? Para dedicarlos a Dios. Dios quiere una descendencia para Dios. ¿Estamos dispuestos a discipular a nuestros hijos? ¿Estamos dispuestos a todo el tiempo cuidar lo mínimo de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones, de nuestras palabras? Y no ser intransigentes, escuchándolos, hablando con ellos, teniéndoles paciencia, pero en otras ocasiones siendo determinante. No es no. Explicándole las consecuencias del pecado, ¿saben? El devocional de hoy, los que hayan leído, Dios a través del profeta Natán socializó las consecuencias del pecado de David. Y mandó un profeta para explicarle, mire, usted hizo esto y esto lo hizo mal. Y delante de Dios y delante del pueblo esto lo hizo mal. Y las consecuencias que vienen son estas y estas y estas. Y usted no se va a poder librar de las consecuencias. El Señor va a estar con usted, lo va a ayudar, lo ha perdonado. Pero las consecuencias quedan. Y eso lo deben saber nuestros hijos y nuestros jóvenes. Y padres,
hay que saber y hay que entender que en muchas ocasiones nuestros hijos deben estrellarse y sufrir las consecuencias. Y yo pienso en mi hija y me da muy duro, porque yo sé que en algún momento mi hija se va a estrellar, pero es la manera en cómo Dios va a enseñarle, no a través mío, no solo a través de la familia, sino que como todos nosotros alguna vez nos hemos estrellado, lo vamos a hacer. Y así Dios nos va a entender, nos va a hacer entender que vale más la pena obedecer que desobedecer. Inclinemos el rostro, por favor, y cerremos los ojos. Padre, reconocemos delante de ti, Señor, nuestra diligencia y nuestro anhelo por ser mejores padres, entendiendo que lo que significa es el desafío de madurar, porque hay alguien que nos está observando, una hija, un hijo, que nos están siguiendo, que nos están estudiando y que está aceptando y recibiendo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores padres, desde la más tierna infancia hasta la vejez, porque ciertamente nunca dejaremos de ser padres. Permítenos, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento para enseñar e instruir y aprovechar cada espacio que tenemos con nuestros hijos. Porque hasta yo mismo he visto que muchas veces aprovechamos nuestro tiempo para ver el celular, pero no aprovechamos el tiempo para estar con nuestros hijos, para mirarlos a los ojos, para decirle que lo amamos, que la amamos, que deseamos lo mejor para ellos, así como Dios desea lo mejor para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, porque escrito está, tú estás cercano a los que te invocamos de corazón, y hoy queremos hacer lo correcto delante de nuestros hijos. Y te pedimos perdón por nuestras miradas, te pedimos perdón por nuestras malas palabras, te pedimos perdón por la dualidad que hacemos, que obedecemos en unas cosas, pero otras cosas no obedecemos. Perdónanos, Señor, y permítenos ser modelos de verdad para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, nuestros nietos, para que podamos ser una familia y una descendencia para ti. Porque Dios se ha complacido en darnos un hijo, pudiendo haber Él creado por su cuenta, nos ha permitido tener un hijo, una hija, 2, 3, 4, pero para que lo formemos y sean luminares en el mundo, en medio de una sociedad corrupta y perversa, nosotros levantando la cabeza en alto, proclamando la santidad, la justicia, la misericordia y la verdad, creyendo que los mandamientos de Dios son para protegernos y no para incomodarnos. Porque ligera es tu carga, Señor, porque livianos son tus mandamientos, deleitosos, provechosos para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.